Este videito es para contarles cómo aprendí inglés. Esto es algo que me preguntan mucho. Yo tengo casi 5 años viviendo en los Estados Unidos y les quiero compartir lo que yo hice para aprender y que quizás te puedan servir para aprender tanto inglés como cualquier otro idioma. Yo sé que no soy la única que ha emigrado a un país donde tienes que aprender a hablar otro idioma. Entonces me gustaría saber, que me lo dejen en los comentarios, de dónde eres, dónde vives ahora, qué idioma te ha tocado aprender o qué idioma quisieras aprender. Yo, por ejemplo, no tomé clases o hice un curso antes de venirme a vivir a los Estados Unidos, o estando aquí tampoco, pero siempre había estado practicando y haciendo todo lo que les voy a decir desde que vivía en Venezuela. Yo me enseñé prácticamente sola. Bueno, ustedes deben saber ya que lo que te enseñan en el colegio y en el liceo no es muy básico. Eso sí, si tienes la oportunidad de hacer un curso o tomar clases, hazlo y usa estos tips quizás para mejorar. Mi tip número 1 es no tengas miedo a equivocarte. A mí me pasó que cuando llegué a Estados Unidos, cada vez que hablaba con la gente, todo el mundo me decía, what, y yo estaba devastada, me bajó el autoestima y la confianza, porque dije, bueno, yo, practiqué, yo pensé que sabía, pero al final nadie me entiende. Y hubo una vez un señor que vino a la casa a arreglar algo de la luz y cuando estaba hablando con él no me entendía y yo estaba frustrada y él me dice en un momento, no es que no te entiendo, es que no te escucho. Y ahí yo me di cuenta que yo tenía tanto miedo y me daba tanta vergüenza equivocarme que yo hablaba bajitico y nadie me escuchaba. Entonces eso me hizo entender que tenía que hablar más fuerte, obviamente, no tener tanta vergüenza, y ahí empecé a soltarme más, a preguntar sin pena, cómo se dice esto, cómo se escribe. Algo que siempre hago es preguntarle a la persona que está hablando y me dice una palabra que no sé, el significado obviamente, y le pregunto que me la deletree, o sea, le pido por favor, deletréame la palabra. Entonces ahí en mi cerebro veo, ok, se escribe de cierta forma, entonces se pronuncia de cierta manera. Pero eso, o sea, soltarte más importante. Si tienes miedo a equivocarte, entonces nunca vas a tener ese primer impulso de hablar y de practicar. Otra cosa súper importante es prestar atención. Algo muy bueno es que el inglés está en todos lados, películas, series de televisión, en la música, y si quieres aprender tienes que dedicarte a prestar atención. Lo que estás escuchando en inglés, la pronunciación de las palabras, cuando aparecen ciertas palabras. Por ejemplo, algo que yo hice con las series de televisión. Cuando las veía, yo escuchaba y comparaba con los subtítulos. Entonces, de esa forma me aprendí, por ejemplo, todas las partes del cuerpo y los órganos viendo ER. No sé si se acuerdan de esa serie que era con George Clooney, bello. Pero, por ejemplo, cada vez que ellos decían liver, en los subtítulos aparecía hígado. Al tercer paciente que llegó, que le tenían que sacar el hígado, yo sabía que le iban a sacar el liver. ¿Ves? Entonces así fue aprendiendo por asociación y repetición. Con Friends, por ejemplo, aprendí todo lo que es el small talk, ¿sabes? El cómo estás, el qué haces, ese tipo de cosas. La música. La música es buenísima porque puedes usar las canciones que más te gusten en inglés, las que están de moda, y buscas la letra en inglés y la traducción. Así yo aprendí mucho cómo se escriben las palabras, cómo se pronuncian y también la traducción. Además, sabes, como que vas a poder cantar This is the rhythm of the night y no, estos son Reebok o Song Night. Otra cosa que yo hice fue ver películas para niños. Las películas para niños, la enunciación es mejor, es más clara, usa menos jerga, ¿sabes? El slang no lo usan tanto, hablan un poco más despacio. Y yo me vi todo Disney, las películas, pues con audios en español y el subtítulo en inglés. Luego el audio en inglés y los subtítulos en español. Y después veía el audio en inglés y el subtítulo en inglés. Y eso también me hizo aprender por lo mismo, repetición, asociación y prestando mucha atención. ¿Okay? También busqué libros para niños en inglés. ¿Qué pasa con los libros para niños en general? Los libros para niños usan oraciones simples y oraciones cortas. Entonces eso lo hace mucho más fáciles de entender que si uno busca un artículo en el periódico, por ejemplo. Obviamente mientras más cositas quieras leer, mejor, pero la idea es que vamos aprendiendo por lo básico porque nadie corre sin caminar primero. Entonces los libros para niños son una súper buena opción. Algo que puede parecer loco, pero que yo hice muchísimo, era hablar conmigo misma. Yo sé que parece loco, pero lo hice mucho.
Yo iba, por ejemplo, en el tren, en el metro en ese momento, en el autobús, y yo trataba de entablar conversaciones conmigo, bueno, porque primero no tenía con quién más hablar, pero ahí me daba cuenta que había muchas cosas que no sabía decir, que no sabía expresar, que no sabía la palabra, y eso me obligaba a buscar la palabra para poder incluirla en mi vocabulario y en mi conversación. Por ejemplo, si yo me preguntaba a mí misma, like, how are you? ¿Sabes? ¿Cómo estás? Y yo quería decir que estaba cansada, pero no sabía cómo decir que estaba cansada, entonces tenía que buscar, ok, se dice I'm tired, ok, entonces ya yo ahí, how are you? I'm tired. Entonces de ahí poco a poco fui como construyendo un mejor vocabulario. Súper importante, practica siempre que puedas, y esto es en realidad lo único que te va a ayudar a mejorar. Pide a las personas con las que practiques que te corrijan, porque muchas veces te dejan decir cosas que están mal porque ellos te entienden y les parece como lindo, les parece un poquito gracioso, y como te entienden es como, bueno, te dejan pasar, pero así uno no aprende. Entonces de verdad tienes que pedirles el favor, que te corrijan si estás mandando un mensaje y lo dices mal. Mira, de una manera obviamente simpática y agradable, se dice de esta forma y así vas aprendiendo mejor. Y por último, no te sientas mal si dices algunas cosas mal o no te sabes todas las palabras, porque hasta en nuestro primer idioma nos confundimos y no nos sabemos todas las palabras, aunque seamos los más eruditos. Recuerda siempre, importante, que tu acento nunca lo vas a perder. Aunque mejores mucho tu forma de enunciar y pronunciar, tu acento es parte de ti y va a estar ahí para siempre latente contigo. Así que aduéñate de eso. ¿Qué pasa? Para que una persona aprenda un idioma sin tener el acento del primer idioma, tiene que haberlo aprendido antes de los 7 u 8 años. Así que habla con tu acento, eso no te hace ni mejor ni peor que nadie, usted hable tranquilo. Espero que estos tips te hayan ayudado, y nada, quiero saber de verdad qué idioma te ha tocado aprender y qué cositas te ayudó. Déjame eso en los comentarios.